continuación tenemos nuestra siguiente charla que viene a cargo de Pablo González. Él nos va a hablar un poco sobre ataques que se pueden realizar a tecnologías de Bluetooth de bajo consumo. Espero que la disfrutes mucho. No sé si Pablo ya está preparado. Vamos a ello entonces. Bien, bienvenidos a esta charla. Bueno, en primer lugar agradecer a la gente de DragonYard pues todo el esfuerzo por realizar el evento y todo el esfuerzo que ello conlleva. Bueno, soy Pablo González y voy a dar la charla sobre hackeando el mundo exterior a través de Bluetooth Low Energy, que es una charla que bueno, pues intentamos explicar un poco lo que es el Bluetooth Low Energy. Es un protocolo que está alrededor nuestra actualmente en todos los dispositivos, pues en casa, en la oficina, en diversos sitios. Lo llevamos en la muñeca, lo llevamos en el móvil, lo tenemos en un altavoz, lo tenemos en la tele, lo tenemos en muchísimos sitios, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es pues, una evaluación en esta charla y un análisis sobre este protocolo para ver sus riesgos, sus debilidades y potencialmente sus vulnerabilidades. Quería agradecer de nuevo a la gente de DragonYard por contar conmigo por segunda vez. Es la segunda vez que estoy en una DragonYard Con. En 2018 tuve la suerte de estar en físico allí en Colombia, en Bogotá, y esta vez pues lo tenemos que hacer online por el tema de la pandemia. Pero bueno, aún así es un honor para mí estar otra vez con todos vosotros allí. Y bueno, pues me presento, como os he dicho, bueno, soy Pablo González, soy ingeniero informático, trabajo en Telefónica desde hace ya unos cuantos años. Tengo algunos libros de temática de ciberseguridad de la editorial Zero Word y bueno, soy cofundador del blog de seguridad de Flu Project. Además, bueno, pues también tengo la suerte de haber sido reconocido por Microsoft como MVP desde el año 2017 y bueno, tengo también, bueno, soy docente en diversas universidades, siempre con másteres de temática de ciberseguridad. Bueno, ¿qué vamos a hablar en la charla? ¿Qué vamos a tratar? Bueno, pues lo vamos a empezar hablando de la introducción a BLE, a Bluetooth Low Energy. Vamos a ver unos conceptos básicos para que todos empecemos o partamos desde el mismo punto de partida. Luego veremos los precedentes, que son pues, vulnerabilidades que han ido saliendo, que han ido afectando tanto a Bluetooth como a BLE. Veremos algunos ejemplos básicos, otras cosas un poco más complejas, pero veremos que sí que hay un esfuerzo de los investigadores por descubrir este tipo de vulnerabilidades. Posteriormente hablaremos de una evaluación, veremos diversas técnicas que se pueden probar para auditar de manera básica o sencilla los dispositivos que hay alrededor nuestro, ¿vale? Para ver un poco la seguridad que tienen que han implementado los fabricantes de BLE en los dispositivos que hay alrededor nuestra. El punto número 4 hablaremos de la fortificación, hablaremos de buenas prácticas para fortificar estos desarrollos o estos sistemas que utilicen este protocolo. Y por último, pues hablaremos de unas conclusiones. Vamos con la introducción a BLE. Como he dicho, vamos a hacer unos conceptos básicos, un poco para que todos partamos del mismo punto de salida. Al final, Bluetooth Low Energy es un protocolo inalámbrico, eso todos lo sabéis. Al final surge o nace de la necesidad de disponer de un protocolo de bajo consumo, porque al final sabéis que históricamente Bluetooth, una de las carencias que tenía es que en los dispositivos, como por ejemplo en el smartphone, pues hace mucho uso de energía. Entonces, pues el Bluetooth Low Energy lo que tiene es una serie de características que permite que esa energía, que ese consumo sea inferior. La comunicación entre dispositivos a un nivel muy bajo de consumo, pero también con una velocidad de transferencia de datos muy baja. Eso también tenemos que tenerlo en cuenta, es una penalización. Y luego la comunicación se hace en la banda de frecuencia de 2,4 GHz. La tasa de transferencia, dependiendo de la versión de BLE, si estamos en una versión 4 o una versión 5, pues puede cambiar, como vais a ver en el siguiente cuadro. Hablamos de 1 megabit por segundo o 2 megabits por segundo en una versión o en otra. El radio de actuación pues también es diferente dependiendo de la versión de Bluetooth Low Energy. Estamos hablando de 100 metros, 400 metros, dependiendo del Bluetooth 5. Y bueno, ahí tenéis una serie de características. Como veis, siempre comparándolo con Bluetooth, pues como que es un poco menos, pero bueno, también es porque el ahorro de energía pues es mayor.
Bueno, tenemos esta diapositiva a modo de comparación entre lo que es el modelo OSI, el clásico modelo OSI, ¿no? de las capas, y una pila BLE. Como veis, hacemos una comparación de cada capa, pues una equivalencia entre capas. En ambos casos tenemos la capa física, luego en el modelo OSI tenemos una capa de enlace que equivale a la capa de enlace y a la capa de control y de lógica de L2CAP, en el caso de BLE. Y luego, si os fijáis, desde la capa de red hasta la capa de aplicación, ¿vale? Ahí tenemos 5 capas en el modelo OSI, pues equivaldrían a esas 3 capas, la capa ATT, la capa de perfiles y la capa de perfiles de aplicación, ¿vale? En el caso de BLE. ¿Esto por qué os lo contamos? Bueno, esto es interesante conocerlo porque en el momento que utilicemos luego analizador de tráfico, por ejemplo un Wireshark, y empecemos a diseccionar, ¿no? Y a desencapsular los protocolos que hay dentro de esos bytes, pues vamos a ir viendo cómo equivalen a este stack que presentamos aquí. Es un ejercicio interesante porque cuando hagamos, por ejemplo, un sniffing sobre tráfico BLE, vamos luego a poder llevarlo a herramientas como Wireshark y vamos a poder ver precisamente esta encapsulación de protocolos. Bueno, esto es importante en el ámbito de juego BLE. ¿Dónde jugamos? Bueno, BLE, el protocolo BLE utiliza 40 canales de radiofrecuencia, ¿vale? Están espaciados entre 2 MHz cada canal. Tenemos 3 canales de esos 40, 3 canales son de advertising, anuncio, es decir, son canales que utiliza un dispositivo para anunciar al mundo que está ahí, que está vivo y que está ahí, que le ofrece un perfil, que ofrece unas funcionalidades y que te puedes conectar a él. Los canales que utilizamos de advertising son el 37, el 38 y el 39. No significa que sean consecutivos en el espacio de frecuencia, ¿vale? Y tenemos 37 canales de datos. Es decir, utilizaremos 37 canales de datos, 37 canales para transmitir esos datos entre los dispositivos que están comunicando por BLE. Entonces, esos 40, 3 son de hola, soy un dispositivo BLE y estoy aquí. Y 37 son para que una vez acordemos transferir algo, pues utilicemos esos canales para transferir los datos. Bien, para verlo más claro tenéis esta imagen. Veis que las frecuencias están espaciadas en 2 MHz, cada canal ocupa 2 MHz. Empezamos, fijaros, en el 37, el 38 no está seguido al 37, el 38 cae como 11 canales más para allá y el 39 está bastante más espaciado, ¿vale? Los canales de anuncio están bastante espaciados entre ellos. Y luego el resto de canales, el 0, el 1, el 2, 3, 4, hasta el 36, más o menos van seguidos, son secuenciales, salvo el 38 que está ahí en medio, y son los canales de datos, ¿vale? Son los canales que utilizarán los dispositivos para transferir esa información entre ellos. Bien, el concepto de access address, ahora vamos con un concepto que es un concepto que podemos decir utilizado en todas las conexiones BLE y es un concepto que identifica una especie de sesión entre dos dispositivos. Es decir, tenemos dos dispositivos que están comunicando, intercambiando información por BLE, pues tienen una especie de sesión, ¿vale? Es lo que llamamos dirección de acceso o access address. Identifica una conexión entre dos dispositivos, es generada por el maestro, ¿vale? Y además es generada de forma aleatoria, intentando evitar, pues precisamente la colisión, ¿vale? De conexiones, pues es una forma de identificar una conexión y evitan las colisiones de otras conexiones que haya en el aire entre otros dispositivos. Otra de las cosas que nos tenemos que preguntar es cómo se realiza el salto entre canales, es decir, cuando estamos transmitiendo, ¿cómo sabe el maestro y el esclavo que tienen que transmitir en ciertos canales y en qué intervalos de tiempo y cómo funciona esto, ¿no? Pues esto funciona de manera muy sencilla. Existe el concepto de channel map o mapa de canales, donde cuando iniciamos una conexión entre ambos dispositivos, fijamos un mapa de canales, ¿vale? Es decir, lo que estamos diciendo entre el maestro y el esclavo es los canales que podemos utilizar es este y este, ¿vale? ¿Cómo se decide eso? Bueno, eso se decide en función del ruido que haya en ese momento en diversos canales. Es decir, se hace un análisis de ruido y se detecta que pues, en el canal 30, en el 28, en el 26 y en el 20 pues no se puede transmitir por lo que sea. Y entonces se decide hacerlo por los otros, ¿no?
Entonces, se utiliza un concepto que es el incremento, el hop increment, que es el incremento de salto, que lo que nos va a decir es cuántos canales tengo que avanzar, ¿vale? En el mapa de canales. Y otro concepto que es el hop interval, y es cada cuántos milisegundos tengo que cambiar a otro canal. Entonces, fijaros que son tres conceptos que van muy ligados, ¿no? El mapa de canales dice qué canales podemos utilizar. El hop interval dice cada cuánto tiempo tenemos que cambiar de canal. Y el hop increment me dice a qué canal tengo que cambiar. Es decir, hop increment puede ser un valor de 10, por ejemplo, si estoy en el canal 20, 20 más 10, 30. Me tengo que ir al canal 30. ¿Cada cuántos segundos? ¿Cada cuántos milisegundos? Me lo marca el hop interval. Son datos que se intercambian en la conexión y que así el maestro y el esclavo conocen, ¿no? Eso sí, si caigo en un canal que en el mapa de canales no está validado, por ejemplo, si estoy en el canal 20 y aumento al canal 30 y el mapa de canales dice que al canal 30 no puedo acceder, no debería poder transmitir por ahí porque hay ruido o por lo que sea, pues tendríamos que volver a hacer un incremento. Claro, del 30 si sumamos 10 nos vamos al 40, por lo que aquí se utilizan los algoritmos de salto, por ejemplo, en versión 4X, versión 5, tenemos el algoritmo 1, que fijaros que es muy sencilla la fórmula, canal más incremento de salto, mod 37. ¿Por qué mod 37? Porque al final son 37 canales de datos, ¿vale? Es decir, del 0 al 36, si yo ahí pongo el 40, como he dicho en el ejemplo anterior, 40 mod 37 me sale el canal 3. Entonces volvería a cíclico, hacemos que sea cíclico. Y luego está el algoritmo 2, que solo está en la versión 5, que bueno, ahí le metemos una especie de generador de números aleatorios para que, bueno, sea un salto no tan predecible como en el algoritmo 1, que es totalmente predecible hacia dónde vamos a saltar o cuál va a ser el siguiente canal. Esto también se puede utilizar a la hora de hacer un hijacking o a la hora de intentar conectarse o hacer un seguimiento de una conexión existente, ¿no? Es una de las cosas que se pueden hacer gracias a que se conoce el algoritmo de salto. Bueno, esto es un poco la idea del mapa de canales. Ahora lo enseñaré en una traza de Wireshark un poquito más adelante. Y bueno, esta es la idea, ¿no? Avanza el tiempo en el eje X, avanza el tiempo, en el eje Y tenemos las frecuencias y veis que cada X milisegundos vamos cambiando de canal, ¿vale? Entonces, vamos cambiando de canal y vamos transmitiendo los datos en diferentes canales, ¿no? Si tengo que transmitir X megas, pues al final transmito una parte en el primer canal, luego en el segundo canal transmito otra parte, en el tercer canal otra parte y así vamos saltando. El mapa de canales lo que valida es que el canal al que llegas puedas emitir, puedas transferir esa información o no. Lo has acordado previamente con el esclavo. Bien, un paquete BLE tiene este aspecto, ¿vale? Tiene una serie de campos, veis ahí la dirección de acceso ahí claramente, porque todo paquete BLE transmitido va a tener una dirección de acceso en una conexión ya previa. Tenemos el PDU, el Protocol Data Unit. El PDU al final pues tenemos los de tipo Advertising y los de tipo Data o Data. ¿Vale? Entonces, bueno, en el caso de los Advertising nos interesa conocer que hay diferentes tipos, ¿vale? Pues cuando son anuncios, cuando estamos escaneando en busca de dispositivos, cuando son respuestas a escaneos o cuando hay una conexión que inicia, un connect request. Entonces hay una serie de códigos que ahí los veríamos en el Wireshark, los veríamos tal cual, pues el 000 hasta el 111, como nos están reservados, pero que a nosotros nos va a interesar en esta charla es el 0101, que es el connect request. Eso nos identifica que es un paquete en el cual hay una conexión pedida, ¿no? Y en esa conexión pedida vamos a poder sacar mucha información, como puede ser el mapa de canales, como puede ser el hop increment, el incremento de salto, el intervalo de salto, la dirección de acceso. O sea, una vez que la conexión ya está creada, hay mucha información que podemos obtener, ¿no? Fijaros, por ejemplo, con la herramienta BTLJack, que es una gran herramienta que utilizaremos luego en la práctica, pues ahí vemos cómo cazamos un paquete de connect request desde una dirección MAC Bluetooth a otra dirección MAC Bluetooth. Vemos que sacamos la dirección de acceso, vemos que sacamos el CRC, vemos que sacamos el intervalo de salto, vemos que sacamos el incremento de salto, el mapa de canales y un timeout. El mapa de canales, fijaros que son 10 hexadecimales. En la imagen de arriba vemos el 00007 FF. Son 10 hexadecimales. Cada hexadecimal son 4 bits.
Eso significa que 10 por 4 son 40 bits. Con cada bit lo que estamos identificando es un canal de 0 a 39. Y estamos indicando, de 0 a 39. Y estamos indicando si se puede utilizar o no se puede utilizar. Si lo marcamos con un 0 o lo marcamos con un 1. Si se puede utilizar o no se puede utilizar, ¿vale? En la imagen de abajo tenemos una captura de tráfico BLE analizada con Wireshark. Vemos en la capa, en el link layer data, digamos en la pila de BLE antes, vemos la dirección de acceso y vemos otros parámetros como el intervalo, vemos también el mapa de canales ahí pintado. Fijaros que se está representando en Little Endian, ¿vale? En este caso, porque nos está dando la vuelta por cada byte, ¿no? El byte más significativo queda hacia la derecha y el byte menos significativo hacia la izquierda. Bueno, tenemos también el incremento del salto ahí en el hop. Entonces nos lo disecciona Wireshark y es algo muy interesante para aprender, ¿vale? Es decir, si vosotros queréis ver cómo funciona esto por debajo, pues es una buena forma, ¿no? En capturar tráfico BLE, que vais a ver que no es complejo. Hay mucho tráfico BLE que va sin cifrar, por lo cual mucho más sencillo, se puede ver todo este tipo de cosas. Pero bueno, con BTLJack, con la herramienta BTLJack, veis que también esa información os la da un poco pintada, muy bonita y muy sencilla. Ahora vamos a ir con los precedentes. Los precedentes al final son noticias que han ido surgiendo en los últimos años con vulnerabilidades sobre BLE que pueden afectar a diferentes niveles, desde un SDK para los desarrolladores, en el cual pues, todos los productos que han ido saliendo pues, pueden ser vulnerables a ciertas cosas, que ya veremos esos casos, y luego pues o malas prácticas en la programación o programación débil o configuraciones débiles. Bueno, pues hay diferentes precedentes y hay pues muchos que salen con diferentes CVEs. Entonces vamos a empezar con este de aquí, que es, bueno, este es un wearable. Hacemos mucho hincapié también en los wearables, porque casi todo el mundo tiene al final, a día de hoy, algo de este tipo. Y bueno, como veis en el vídeo, esto es un Pebble. Y aquí tenemos una aplicación que se llama Gadget Bridge, que es un proyecto que, bueno, ahora daremos más información sobre ello. Pero bueno, se puede conectar con diferentes tipos de wearables y proporciona diferentes tipos de conexiones con ellos. Podemos enviarles diferentes acciones. Se han hecho toda esa parte de reversing para ver cómo se comunican a través de BLE con estos dispositivos. En este ejemplo están enviando una notificación al Pebble que veremos, como veis, no es la aplicación no oficial, sino que está reverseada ese protocolo, esa comunicación con el dispositivo, y ahí tenéis la alerta. Bueno, entonces, claro, esto es una APK, al final es un proyecto que además está en GitHub y que se puede consultar cómo interactúan, ¿vale? Cómo son las tramas, cómo se interactúa con cada dispositivo dentro de Gadget Bridge. Bueno, el proyecto es se puede utilizar a partir de Android 4.4, la aplicación, el APK. Pero bueno, lo más interesante es que en el proyecto vais a encontrar, en GitHub podéis encontrar el listado de dispositivos con los que se puede utilizar Gadget Bridge. Veis a Mi Bands, veis Amazfit, veis bueno, el Xwatch, bueno, hay diferentes, los Pebbles, hay diferentes dispositivos famosos que, bueno, pues ha hecho un reversing. Hay funcionalidades que no requieren autenticación, por lo cual, pues, por ejemplo, de la notificación que se ha visto, pues aquí veríais un poco las debilidades o potencialmente debilidades. Además, en el GitHub vais a encontrar un listado de acciones que se pueden realizar. Como veis, bueno, pues está bastante documentado el proyecto Gadget Bridge y es bastante interesante si queréis un poco ver cómo funciona la comunicación entre estos dispositivos y cómo se puede comunicar con ellos a través de BLE, pues este proyecto es bastante interesante para aprender todo esto. Bueno, otra de las librerías interesantes que hay es la propia de Mi Band 4, donde veis que, bueno, hay unas características que no requieren autenticación y hay otras que sí que requieren autenticación. Realmente aquí no estamos hablando de vulnerabilidades, no estamos hablando un poco de configuraciones, de desarrollos y un poco de cómo poder interactuar con nuestra cuenta, con nuestro propio código, generando nuestros propios scripts
con algunos dispositivos, ¿no? Esto también es una parte importante a la hora de luego buscar en profundidad pues, posibles fallos de configuración o posibles fallos o vulnerabilidades. Otro de los precedentes también históricos son los trackers, ¿no? Los trackers al final son dispositivos que emiten algún tipo de pitido, algún tipo de notificación que se comunican por BLE, pues lo metemos dentro de una maleta o dentro de una mochila o dentro de la cartera para tener localizado, ¿no? ese elemento, haciéndolo pitar desde nuestra aplicación con el móvil, ¿no? Pues se conecta por BLE y por proximidad podemos saber si estamos próximos al objeto o si estamos próximos al elemento y poder localizarlo. Bueno, pues ha habido diversas vulnerabilidades. En este caso, pues mostramos algunas vulnerabilidades que están en estos 3 modelos, ¿vale? Y bueno, esto lo encontró la gente de Rapid7, que es la gente de Metasploit. Algunas vulnerabilidades estaban ligadas a BLE, pero otras vulnerabilidades estaban ligadas más a la comunicación que había entre la aplicación y el servidor. Por ejemplo, la transmisión de contraseña en plano ocurría por este caso. Pero bueno, tenéis, por ejemplo, el paren autenticado, tenéis la exposición la ID del tracker. Bueno, hay diferentes vulnerabilidades, hasta 12 creo recordar que eran, no recuerdo bien ahora. Pero bueno, ahí tenéis los diferentes CVEs. Y bueno, algunas sí que aplicaban sobre BLE. Son vulnerabilidades antiguas, son del 2016, pero bueno, son un ejemplo más de que al final todo dispositivo que implementa un protocolo como BLE, pues bueno, hay que mirarlo con lupa y hay que ver luego en la parte de evaluación cómo podemos empezar a trabajar con ello. Luego tenemos otra vulnerabilidad, esta es del 2017, además es de una persona que, bueno, conocemos, que es Gerard Fuguet, y bueno, pues se llama Blue Idiot, y afectaba a un modelo de cámaras en el que, bueno, pues al final él se dio cuenta de que podía modificar la contraseña a través de una conexión, podía configurar la cámara a través de BLE y podía, sin autenticar, cambiarse la contraseña. Además, esa contraseña viajaba en plano, es decir, cualquier persona que snifara el tráfico podía snifar el tráfico en el aire, podía acceder a esa información. Y bueno, pues ahí tenéis el CVE documentado. Luego, uno de los casos seguramente más conocidos o que más bombo se ha dado en los últimos años es la vulnerabilidad del patinete de Xiaomi, ¿no? el MyScooter, el M365. Ahí tenéis el CVE 2019-12500. Al final era una vulnerabilidad por BLE, del cual tú te podías conectar al patinete sin ningún tipo de autenticación y podías modificar algunos parámetros del patinete. Por ejemplo, una de las cosas que se mostró a través de este vídeo es que se podía, hay una opción en la aplicación de Xiaomi para poder bloquear el motor, ¿no? Hacer un bloqueo de motor. Como veis, bueno, pues esta persona va aquí caminando. Hay una persona que se está conectando a uno de los patinetes y está activando el bloqueo por motor, el bloqueo de motor, ¿no? Entonces, cuando el usuario intenta iniciar la marcha, vais a ver que no va a poder arrancar. ¿Veis? La luz además empieza intermitentemente a lucir. Ahí en el paso de cebra no puede avanzar, como recula, puede intentarlo. Y es que tiene activo el bloqueo, ¿no? O sea, es una opción que tiene el patinete. En el CVE se hablaba de que también se podía modificar la velocidad como cada tirones. Bueno, eso realmente lo que se demostró fue lo del bloqueo y realmente era sencillo de realizar. Realmente era sencillo de realizar. Lo que pasa que había una parte, o era necesario una parte de ingeniería inversa. Y esta parte de ingeniería inversa, por ejemplo, hay un repositorio en GitHub que da información sobre ello, ¿vale? Entonces, como veis aquí, bueno, pues esta persona hizo un reversing del protocolo, se sacó un poco las tramas de datos, cómo funcionaban, qué era cada byte, qué aportaba, qué significaba. No hizo de todo, porque no consiguió hacerlo de todo, bueno, pero sí está disponible en GitHub y veis que hay partes donde pone, no sé, esto no sé qué hace, no, esa trama no sé qué hace, pero sí que para, por ejemplo, encender un LED, para encender el LED de la parte trasera del patinete o apagarlo, pues para conocer el estado, pues existe una serie de tramas. Entonces, veis ahí el 55AA, 03, 2001, 7D, 02, 5C, FF, para leerlo y luego, bueno, para escribirlo, para modificar el estado del LED, ¿no?
Bueno, pues esto era realmente lo que estaba ocurriendo. Hay una funcionalidad, una trama para activar el bloqueo cuando no se conectaba. Como no hay ningún tipo de autenticación, ni tienes que tener ningún tipo de paging, pues esa conexión es abierta, pues el patinete pues tenía este riesgo. ¿Qué ocurre? ¿Cómo lo solventó Xiaomi? Bueno, Xiaomi lo que puso es una actualización de firmware, lógicamente, muy recomendable de hacer, y al final, pues lo que haces cuando vas a bloquear es que te pide una clave te pide una autenticación. ¿Vale? Entonces un poco lo arreglaron. ¿Se sigue pudiéndole valores? Sí, eso sí. No hay ningún tipo de autenticación, te puedes conectar al patinete por BLE y puedes leer valores. Lo que pasa es que a la hora de escribir ciertas cosas, pues aquí en el caso del bloqueo de motor sí que lo corrigieron en su día. Bueno, más precedentes, noticias. Tenemos, bueno, SwingTooth. Esto es una familia de vulnerabilidades, de 12 vulnerabilidades, que se encuentra en la implementación de un SDK, de un vendor, y claro, pues de un fabricante, ¿no? Entonces, todos los que construyen sus sistemas con este SDK, pues al final han tenido bastantes problemas. Principalmente de esas 12 vulnerabilidades había una serie de vulnerabilidades que afectaban pues con craseos en la comunicación o que el dispositivo podía dejar de funcionar correctamente. Había incluso un deadlock, ¿vale? Había vulnerabilidades que provocaban un deadlock, ¿no? Donde el dispositivo se te puede quedar totalmente congelado y ahí necesitarás un reinicio en el mejor de los casos. Y luego pues luego hay algunas vulnerabilidades que permiten un bypass security. ¿Esto qué quiere decir? Pues que a funcionalidades, ¿vale? Características de BLE que solo puedes acceder de forma cuando estás autorizado, ¿no? O tienes una autenticación, pues hacer ese bypass, ¿no? Poder acceder a esas características sin necesidad de estar autorizado. Entonces, bueno, eso es interesante. SwingTooth es una familia, ya os digo, que de vulnerabilidades pues bastante extensa y que han afectado a un gran número de dispositivos en el mundo con diferentes categorías. Es decir, porque al final los dispositivos BLE también nos podemos clasificar por categorías de uso, ¿no? Por ejemplo, dispositivos médicos, pues como que le damos un valor, un riesgo mayor, ¿no? Por ejemplo. Bueno, aquí tenemos los tipos, como os he comentado antes, y los CVEs asociados a cada uno de ellos. El nombre de la vulnerabilidad, los vendors afectados y bueno, pues también un ejemplo de algunos productos o algunos modelos de dispositivos. Ahí veis, por ejemplo, marcas bastante conocidas, dispositivos bastante conocidos también. Y había uno, por ejemplo, que era un medidor de glucosa, podemos categorizarlo dentro de la parte médica. Y bueno, pues también tenía su vulnerabilidad, que creo que en este caso era un craseo de la aplicación. Aquí os dejo con un vídeo en el cual pues, estamos viendo el caso del SwingTooth y bueno, esto lo que va a provocar es un reinicio constante del dispositivo, ¿vale? Porque está crasheando, ¿vale? Entonces, bueno, pues se inicia y otra vez se vuelve a apagar y así estamos en forma constante, ¿no? Pues es un crasheo constante de este dispositivo que se está haciendo a través de BLE. Ahora vamos con la evaluación, el apartado de evaluación. Aquí, bueno, vamos a hablar de algunos tipos de ataques, vulnerabilidades, debilidades. Vamos a ir un poco explorando todo lo que engloba este protocolo de forma un poco más práctica. Bueno, tenemos la funcionalidad o la posibilidad de hacer sniffing. Al final, el Bluetooth, como pasa con Wi-Fi, pues es un protocolo inalámbrico que está en el aire. Entonces, pues nosotros podemos con cualquier dispositivo como una placa microbit, que son en las demos que vamos a hacer después la vamos a utilizar, una microbit y con software como BTLJack podemos montarnos un sniffer para empezar a sniffar precisamente esos canales de anuncios, esos canales de advertising que son el 37, el 38 y el 39, si os acordáis, y podemos empezar a capturar pues las peticiones de conexión y un poco luego los canales de datos visualizar un poco qué se está enviando, ¿no? Entonces dependerá en ese sniffing, dependerá si el intercambio de información está cifrada o no, que ya os digo que en las redes Wi-Fi pues ya es algo bastante común encontrárselas
con cifrado WPA2, etcétera, pero en BLE todavía no es tan común encontrarse esas conexiones cifradas, ¿no? Por lo cual hay muchos dispositivos que, porque el radio de actuación es pequeño y porque al final, por el desconocimiento en algunos casos de esa tecnología, pues todavía las comunicaciones no están cifradas, ¿no? Entonces, en el caso del sniffing, pues vamos a poder ver que es importante o es interesante. Hay dos formas de hacer sniffing, lo vamos a comentar después, pero bueno, hay dos formas de hacer sniffing. Uno es desde un propio dispositivo Android y otro, por ejemplo, ya es cuando queremos sniffar el aire, queremos hacer un sniffing del aire y utilizaremos placas microbit. Luego más adelante os comento. Veremos también los ataques de replay, veremos ataques de hijacking o secuestro de sesión, tiene que ver con el tema del access address y con los timeouts. Veremos también lo que es un jamming o un derivado del jamming en BLE. Veremos también ataques man in the middle y también veremos ataques al cifrado, es decir, cuando veamos que las comunicaciones están cifradas, pues todavía se puede explorar ciertas debilidades que existen. Veremos también pues, malas prácticas como enviar contraseñas en texto plano, que esto es lo típico del mundo IT, ¿no? Pues es lo mismo aquí en el protocolo BLE. Y luego veremos también pues, aplicaciones no ofuscadas o contraseñas codeadas en el código, que esto también es típico de otros ámbitos que también ocurre o puede ocurrir aquí. Bueno, vamos con el sniffing. Tenemos un poco dos formas, ¿no? de hacer sniffing. Como decía, se puede hacer desde un dispositivo Android. Si yo tengo la aplicación instalada que se va a comunicar por BLE contra un dispositivo, en mi dispositivo Android, yo puedo configurar en los ajustes que todo el tráfico BLE, Bluetooth, todo el tráfico Bluetooth se vuelque a un fichero log, que al final es un fichero que se puede renombrar a pcap, y tendríamos un pcap de toda la comunicación que ha habido entre la aplicación que yo tengo instalada en mi dispositivo Android contra el dispositivo BLE remoto. Entonces, de esa forma puedo ver de manera sencilla cómo funciona el protocolo, qué tipo de mensajes están enviando, las conexiones, puedo ver las características a las que nos estamos conectando, qué operaciones se están mandando de escritura, qué se está leyendo del dispositivo remoto. Entonces, eso me ayuda a hacer un reversing de las tramas y de los mensajes que se están enviando entre los dos dispositivos. Entonces, si tenemos la aplicación, si tenemos el dispositivo y tenemos la aplicación móvil en un Android, podemos configurar Android para que me haga ese volcado automático del sistema operativo, no tengo que hacer mucho más, recojo el fichero pcap y lo puedo analizar. Luego está el segundo escenario, que es yo no tengo ni la aplicación ni es mi dispositivo, ¿no? O sea, es mi dispositivo pero no tengo la aplicación y lo quiero auditar. Entonces, lo que podemos hacer es con placas microbit, aunque se puede utilizar otro tipo de placas, pues y BTLJack, pues podemos escuchar lo que se está enviando en el aire entre ambos dispositivos y ahí pues podemos sacar información, ¿no? Podemos encontrarnos tramas cifradas y tramas no cifradas, pero lo que sí que vamos a poder acceder siempre es al access address, al hop increment, al hop interval, todos esos datos que veíamos al principio que representan pues, las conexiones en BLE y la información de mapa de canales y todo esto. Bueno, esto lo veremos un poquito más adelante también un poco más en detalle. Bueno, llegamos al ataque de replay. El ataque de replay pues, es exactamente igual que en otros ámbitos. Al final consiste en cuando yo soy capaz de poder snifar el tráfico que hay en el aire y obtener una trama que cuando yo la reenvíe a ese dispositivo, el dispositivo no va a diferenciar porque está implementado de tal forma que no va a diferenciar si esa trama la he enviado yo o la ha enviado otro, va a actuar, ¿no? Va a responder, por lo cual ese replay significa que cuando yo capture una trama y yo sea capaz de reenviarla, el dispositivo remoto va a actuar como la primera vez, ¿vale? Entonces eso es un ataque de replay, es un dispositivo que puede ser débil o un dispositivo que puede ser vulnerable a ataques de replay. De esto puede haber mucho. Luego, lógicamente, hay formas de evitarlo, ¿vale? Y pues ya existen formas de evitarlo, pero de esto todavía podemos encontrar bastantes tipos de dispositivos que utilicen BLE y que son débiles o vulnerables a replay. Bueno, aquí os dejo también algunas herramientas, por ejemplo, BetterCap la puedes utilizar para este tipo de acciones, de leer y escribir en características, GATT-Tool, NRF Connect, que es una aplicación móvil que os permite conectaros a dispositivos Bluetooth, dispositivos con BLE y poder leer características y escribir características, es una herramienta bastante interesante.
en el vídeo, en la demo después lo veremos. Pero al final, para capturar esas señales que están en el aire, como decía, también lo veremos después, pues con una microbit podéis hacerlo, ¿no? Que es un hardware de low cost. Vale, más ataques. Tenemos el hijacking, secuestro de una conexión existente. Fijaros en el esquema, también lo vamos a hacer con BTLJack, lo podemos hacer con BTLJack. Tenemos un dispositivo remoto que puede ser un patinete, tenemos la aplicación del patinete y hay una conexión entre ellos, como veis, está conectado la aplicación al patinete, se están intercambiando información y luego el atacante es capaz de enviar timeouts a la aplicación del dispositivo móvil, enviando timeouts hasta que de repente la conexión se pierde. En ese momento el atacante aprovecha ese access address para suplantar y secuestrar la conexión. Entonces, es decir, podemos conectarnos haciéndonos pasar por el otro cliente contra el patinete, ¿vale? Para que esa conexión no dé la sensación de que se ha perdido. Es un secuestro de una conexión que, bueno, pues podemos ver en el siguiente vídeo. En el siguiente vídeo vemos, bueno, aquí tenemos la captura de la conexión, tenemos el de dirección de acceso, diferentes parámetros, y ahí vamos a utilizar BTLJack contra una dirección de acceso que existe con el parámetro "-t" para hacer el hijacking. Aquí se tiene que determinar el mapa de canales analizando todo lo que hay alrededor. Se utilizan las dos placas, en este caso 2 placas microbit, como veis, de bajo coste. Lo ideal es tener 3 plaquitas microbit para que cada uno cubra esos canales de advertising que hablábamos antes, esos 3 canales de anuncio. Bueno, una vez que se determina el mapa de canales, que esto ya os digo que puede tardar un poco, va a empezar a determinar también el hop increment, el hop interval, también determinará, bueno, el CRC está arriba determinado, y una vez que esto ocurre, se lleva a cabo el hijack. Se ha echado a la aplicación móvil y ahora nosotros tenemos la sesión. Entonces vemos que listamos las características que se encuentran en este caso de un dispositivo remoto y podemos incluso escribir órdenes, ¿vale? Podemos irnos a la característica donde queremos enviar el comando. Lógicamente esto tiene un proceso previo de reversing, de conocer el protocolo, como hablábamos antes, ¿no? Nos conectamos contra o escribimos contra la característica, mandamos la trama en hexadecimal y ahí ya pues podrían ocurrir lo que tenga que ocurrir en ese dispositivo, ¿vale? Pero el hijacking se ha hecho. Bueno, ahora vamos a ver la parte de jamming. Como os decía antes, el jamming pues al final son interferencias, un bloqueo de señal, meter ruido para que la señal no llegue, impedir que la señal llegue a su destino de una forma limpia y se pueda llevar a cabo la operación. En este caso es como un hijacking a medias. Con BTLJack también se puede hacer esta opción, lo que pasa es que estamos evitando o estamos cortando la conexión entre la aplicación móvil y el dispositivo remoto, ¿vale? Es decir, en el caso anterior, en el ejemplo anterior del esquema anterior, pues entre la aplicación móvil y el patinete que hablábamos. Entonces, con el jamming, pues precisamente lo que se hace es esto, ¿no? No tiene más que tú puedes estar, tu aplicación móvil puede estar conectada con el dispositivo remoto, empiezas a generar timeouts de forma que al final pierda la conexión y no pueda conectarse, ¿no? Simplemente generar ruido para evitar que las conexiones se puedan continuar. Ahí tenéis el ejemplo un poco de la imagen, un esquema de lo que sería el jamming, que bueno, yo creo que más o menos todos lo conocéis. Y llegamos a la parte del man in the middle. Aquí, bueno, necesitamos un poquito más de hardware, ¿no? Para llevar a cabo esto de forma eficiente. La idea es que con una de las placas o con una de las antenas Bluetooth que tengamos disponible, conectarnos contra el dispositivo real que queremos suplantar, ¿vale? Entonces podremos conocer el nombre, podemos conocer las características, leer todo lo que tiene. Lo configuraremos nosotros en nuestro dispositivo y luego utilizar una segunda antena para poder emitir haciéndonos pasar por ese dispositivo de tal forma que el usuario se conectará a nosotros pensando que se está conectando al dispositivo real, pero el dispositivo real está ocupado en esa conexión, deja de emitir porque tiene ocupada la conexión con nuestra primera antena, que la tenemos ahí
conectada. De tal forma que nos envían a nosotros los datos, nosotros los podemos reenviar hacia el dispositivo legítimo, pero ya conocemos esa información. Herramientas que permitan hacer este tipo de ataques, pues tenemos GATAC y Betrejuice, por ejemplo, ¿no? Entonces son herramientas que, os digo, si queréis en este caso, 2 dispositivos Bluetooth, de tal forma que podáis, pues, con uno conectaros contra el dispositivo legítimo y con el segundo, pues que el usuario se conecta a vosotros pensando que se está conectando al dispositivo legítimo. Bueno, luego también los ataques al cifrado, ¿vale? Y es que, bueno, depende de qué tipo de cifrado se implemente, lógicamente, esto lo veremos ya luego en la parte de fortificación, pues los ataques al cifrado en BLE pues existen vulnerabilidades y, por ejemplo, podemos configurar con un pin de 4, con un pin de 6 dígitos, pero esos son cifrados débiles, ¿no? Entonces, como veis, hay un software que se llama Crackle, que utilizaremos también en la demo para ejemplificarlo. Pero bueno, el resumen es que si tenemos una captura de BLE, podemos hacer fuerza bruta para obtener una clave que se llama Temporary Key, que es un TK, y luego podemos obtener el STK y el LTK, y con ellas ya podremos descifrar rápidamente además las capturas de tráfico cifrado. Esto lo vamos a ver después en la práctica, pero lo que quiere decir es que en el momento, bueno, esto lo vemos un poco más adelante, sí. En el momento que consigamos capturar una conexión donde se está haciendo todo el intercambio de claves, esa generación de claves de BLE, podremos hacer uso de estas debilidades para poder descifrar las tramas. Pero eso sí, la ventana temporal es corta, es decir, tiene que ser en el momento en el que hay el separating que se está haciendo y ese intercambio de claves que se está haciendo. Si no conseguimos toda esa información, no vamos a poder hacer uso de esta debilidad. Entonces, bueno, la ventana temporal puede ser corta, pero un ataque dirigido podría ser una de las vías utilizadas para conseguir ese tipo de acciones. Bueno, más formas, bueno, más funcionalidades a evaluar. Bueno, pues cómo se envían las contraseñas, ¿no? Por ejemplo, el tema de las contraseñas en texto plano, que ya lo hemos visto con el caso de Rapid7, de cómo tanto por BLE se envían en texto plano si no están las tramas cifradas, como además esas aplicaciones móviles que interactúan con un servidor web o con la nube y que envían también la información en texto plano, aunque se escapa un poco del ámbito BLE, pero también se suele también meter porque al final el dispositivo BLE recibe la contraseña de una forma. Y luego, por último, también hay que evaluar las contraseñas hardcodeadas, pero esto es típico, ¿no? Es decir, cuando alguien desarrolla algo, que nos pongan la clave de cifrado en el código, ¿no? Cuando alguien decompila o alguien obtiene ese código, obtiene ese código fuente, pues encontrarse la clave de cifrado en el código no es la mejor praxis, ¿no? Bueno, pues son cosas a tener en cuenta. Ahora vamos con la parte de la demo. Vamos a realizar dos demos. En la primera demo vamos a dar por hecho de que hemos hecho una captura con una microbit de una aplicación que simula ser un smart lock, un candado inteligente. Entonces nos habríamos conectado con una aplicación móvil al smart lock, que hubiésemos mandado una orden de desbloquear, y nosotros con la microbit o con una serie de microbits hemos esnifado el tráfico y hemos visto en la captura en el backup que no está cifrado, ¿no? Que el tráfico no está cifrado, y podemos ver el patrón, la trama que se está enviando y que desbloquea el candado. Entonces luego podemos hacer un ataque de replay, por ejemplo, con una aplicación móvil como NRF Connect, o también con herramientas como HomePound, que es una de las herramientas que nosotros presentamos en Black Hat Europe 2019. Entonces vamos a ver el vídeo. Vale, ahí tenemos la carga del módulo Discovery BLE para poder descubrir dispositivos Bluetooth Low Energy alrededor de nuestro dispositivo, de nuestra máquina. Bueno, ejecutamos el módulo y ahí vamos a ver que nos salen varios dispositivos. Entre uno de ellos es la microbit. Ahí tenéis que es una simulación de un smart lock, un candado inteligente. Vale, entonces ahora vamos a utilizar un módulo que nos permite conectarnos y leer las características, funcionalidades que tiene este dispositivo.
Bueno, indicamos la MAC de Bluetooth, ejecutamos el módulo y vamos a ver las diferentes características, ¿vale? Sus permisos, si son de lectura, si son de escritura, etc. Bueno, ahí tenemos la característica. Previamente en ese análisis del PCAP es donde descubrimos que esa característica está asociada a la escritura de un valor para bloquear o desbloquear el candado, ¿no? O esta simulación de candado. Entonces ahora vamos a habilitar o vamos a cargar el módulo Bluetooth Low Energy Write Characteristic y configuramos la MAC de Bluetooth, configuramos el identificador de la característica, configuramos el valor, el dato que queremos enviar. En este caso sería el patrón o la trama o el valor del dato que va a desbloquear el candado. Vale, lo estamos introduciendo, que es lo que habríamos descubierto en ese sniffing del aire. Y además le tenemos que, bueno, ahí está arrancando el Smart Lock. Además tenemos que configurar también el tipo de codificación, que en este caso es ASCII, y cuando lancemos el run, vale, pues ahí nos hemos conectado, se ha escrito y de repente pues lo que nos aparece aquí es un unlock, ¿no? Un mensaje de unlock y el candado abierto. ¿Vale? Candado abierto, eso significa que el ataque de replay ha funcionado y que hemos podido desbloquear el dispositivo sin tener la aplicación original, legítima y tal. Es cierto que nosotros aquí no estamos utilizando un dispositivo real, sino que es una simulación que estamos haciendo a través de una microbit que se comporta como un Smart Lock. Este programa fue creado con un entorno llamado MakeCode, que es un entorno de Microsoft, donde se puede programar con cajitas como si fuera Scratch, ese tipo de placas, o se puede también programar en JavaScript. Muy recomendable para el tema de empezar en el tema de auditoría, hacking, melee, pues jugar con ello. Y luego podemos hacer, gracias a MakeCode, también se puede hacer de manera sencilla el mismo candado que hemos hecho, pero que necesitemos bueno, que necesitemos emparejarlos, hacer un pairing y la comunicación va a ir cifrada, ¿no? Entre nuestro dispositivo móvil y la placa. Va a ir cifrada. Entonces, si hacemos sniffing, lo que vamos a encontrarnos es que el tráfico está cifrado y no vamos a poder visualizar la información en texto plano. Entonces, aquí es donde vamos a hacer uso de Crackle. ¿Vale? Entonces, para ello, como veis en el siguiente vídeo, pues empezamos colocando BTLJack con las microbit disponibles en modo escucha y volcamos todo a un backup. ¿Vale? Entonces ahí veis el Wireshark funcionando, empezando a capturar. Entonces con la aplicación móvil simulamos que nos conectamos a la microbit, al candado. Aquí nos van a pedir hacer un pairing cuando nos conectamos la primera vez. ¿Vale? Ahí ves la conexión, esa conexión, nos pedirán el pairing, ahí está, introducimos el valor del pairing, que esto ya sabéis que es un valor del ping, que es un valor que nos da el dispositivo, lo introducimos en el móvil y ya tenemos el emparejamiento. En ese momento, en Wireshark ya tendríamos toda la información relevante respecto al cifrado de la comunicación, que es lo que necesitábamos para poder luego aplicar el Crackle. ¿Vale? Veis que está emparejado, hemos hecho el pairing correctamente, nos lo marca así la placa y ahora simplemente se reinicia la placa, es un Smart Lock, pero que ya no envía la información en texto plano, sí que no, que en el aire ya está cifrada. Y lo que vamos a hacer ahora es volver a conectar. Aquí veis que el cerrojo está cerrado. Volvemos a conectar y todo normal. ¿Vale? Todo lo tenemos en el PCAP, porque hemos estado sniffando con otras microbits ese entorno, entonces toda esa información la tenemos en el PCAP. Fijaros que hemos introducido el valor que bloquea, o mejor dicho, que desbloquea el candado, ¿vale? Para que también se quede en el PCAP, que es un PCAP que ya os digo que está cifrado, ¿vale? Ahí, para que veáis que el candado se ha desbloqueado, pues ahí está. Bien. Vale, paramos el BTLJack, nos vamos a Wireshark y esto es lo que vemos en la captura, ¿vale? Todo esto es tráfico, ahí está, los paquetes del pairing, cuando se ha hecho el pairing y el cifrado, y todo lo que está por debajo está cifrado, no se puede leer. Entonces aplicamos Crackle, aplicamos la
el PCAP y ahí obtenemos el LTK. ¿Vale? Y con esto podemos descifrar la captura. Le damos ahora Routed Decrypt. Abrimos Wireshark. Y nos vamos a encontrar lo siguiente. Antes veíamos que estaba todo cifrado y ahora vamos a ver que el tráfico está descifrado. Es más, podremos llegar a ver ese código que desbloquea precisamente el candado, ¿no? Si vamos bajando ya se ve claramente como vemos el protocolo ATT y ahí vemos el write request. Es más, vemos ahí el código que debemos introducir. Entonces ya hemos obtenido el valor del código. Realmente es el mismo ejemplo, pero hay dos configuraciones diferentes. En la primera configuración, el dispositivo no utilizaba ningún tipo de cifrado en la comunicación con la aplicación. Y en el segundo ejemplo, tanto el dispositivo como la aplicación están usando un cifrado. Hay un pairing previo para cifrar la comunicación y que si alguien sniffa no pueda visualizar esta información. Lo que pasa es que estamos utilizando un cifrado débil, un cifrado que se conoce que hay debilidades. Como se pueden ver, se pueden explotar. Vamos con la parte de fortificación. Bueno, como fortificación o como recomendaciones o buenas prácticas, pues la utilización de canales seguros es importante, la capa de cifrado es importante. Como hemos visto en la primera demo, pues era algo bastante trivial poder descubrir ciertas acciones que no queremos que se descubran. En la segunda ya no es tan trivial, ya hay que llevar a cabo un procedimiento un poco mayor. Es verdad que todavía si utilizamos un PIN de 6 dígitos, como dice la segunda frase, ¿no? Los canales cifrados no deben cifrarse con un PIN de 6 dígitos, porque al final hay debilidades en el cifrado y se puede romper. Entonces, ¿qué es la recomendación? Pues utilizar mecanismos de intercambio de claves robustos, ¿vale? Entonces, tenemos estas posibilidades, hay que utilizar un cifrado mejor o incluso cifrado, digamos, hecho desde la propia aplicación y desde el propio dispositivo, ¿vale? De tal forma que sea mucho más robusto y que no haya posibilidades, o que haya menos posibilidades de que sea roto. Y luego también otra característica importante es la firma de paquetes, ¿no? El validar cuándo se está enviando un paquete o también añadir ciertos bytes que permiten cierta aleatoriedad a los paquetes también nos van a ayudar a proteger el envío de la información. Y como conclusiones a esta charla, pues como veis el hacking y auditoría de Bluetooth Low Energy está al alcance de cualquiera, es decir, tanto el hardware como el software está al alcance de cualquiera y con placas, nosotros lo hemos hecho con placas de microbit, hay placas un poco más elaboradas que permiten hacer cosas más potentes, pero al final hay muchos tipos de evaluaciones y de auditoría que se puede hacer en busca de vulnerabilidades o debilidades dentro del ámbito de BLE, por lo cual pues creo que siempre es interesante mejorar la investigación en este tipo de pruebas. También hemos visto que con un simple móvil ya es posible realizar ciertos ataques, entonces también es un poco preocupante la facilidad a veces de uso de las cosas, pero por ejemplo con la aplicación NRF Connect podemos conectarnos a una gran cantidad de dispositivos BLE y ver qué podemos leer, qué podemos escribir, y entonces, bueno, pues ya con ese análisis o ese reversing que se puede hacer de los protocolos o de las aplicaciones, pues se puede ver cómo interactúa con los dispositivos. Y luego que muchos fabricantes no utilizan protocolos cifrados para establecer sus comunicaciones. Es algo preocupante, ¿no? Porque estamos acostumbrados a ver el mundo Wi-Fi cada vez con menos redes abiertas y sin embargo en el mundo BLE, el mundo Bluetooth, hay mucho todavía que no hay cifrado, ¿no? Entonces no hay cifrado, no hay un pairing, no hay ciertas protecciones y entonces, bueno, pues existen ciertos riesgos que hemos ido viendo, ¿no? Bueno, como digo, ha sido un placer estar aquí con vosotros. Preguntas, ahí tenéis las preguntas para realizar y cualquier cosa, pues estamos en contacto. Muchas gracias a todo el equipo de Dragon Yard de nuevo. Enhorabuena por el evento y un saludo. Pablo, muchísimas gracias por tu participación en el evento. La verdad es que es muy interesante el tema que nos comentas. Tenemos algunas preguntas del público. No sé si me estás viendo ahí. Sí. ¿Qué más, Pablo? ¿Cómo va ¿Qué todo? tal? Espero que estés muy bien. Mira, tenemos
gente preguntando muchísimas cosas. Una de las preguntas que nos hacen es, ¿cómo puedo protegerme para que no me comprometan mis dispositivos por Bluetooth? Bueno, es siempre una pregunta típica, ¿no? En cualquier ámbito de la ciberseguridad. Pues Claro, en el caso del Bluetooth hay muchas veces que decimos, bueno, si no vas a usar el dispositivo, directamente apágalo, ¿no? no lo prendas. Porque hay muchas, sí, por ahorro de energía, aunque Low Energy consuma poco, pero realmente no depende mucho de nosotros, solamente el poder apagarlo o no apagarlo, porque cuando he estado hablando de las vulnerabilidades, de los precedentes, había vulnerabilidades como, por ejemplo, la familia Swing-Tooth, que al final radica en el SDK con el que se desarrollan ciertos sistemas, ¿no? Para diferentes dispositivos que utilizan el BL Stack. Por lo cual es un poco complejo el nosotros poder, algunas vulnerabilidades, poder estar muy al tanto de ellas. Es cierto que BLE lo bueno que tiene es que es de un alcance muy pequeño, por lo cual nosotros en caso de necesitar utilizar este tipo de conexiones van a ser en entornos controlados físicamente un poco por nosotros. Es verdad que en el caso del patinete pues veíamos como, pues bueno, en la calle puedes habilitar el Bluetooth del patinete para que no te ocurra lo que le ocurría a esta persona en el vídeo, ¿no? Pero generalmente estamos en entornos físicos controlados por nosotros. Eso nos da cierta ventaja, una seguridad física, entre comillas, para estar un poco más seguros teniendo el Bluetooth habilitado. Pero al final, lo que viene a hablar esta charla también es toda la variedad, toda la familia, todos los vendors, todos los fabricantes, que cada uno hace un poco lo que quiere, ¿no? Hay fabricantes que están haciendo, que están utilizando la seguridad, y hay muchos otros que no, ¿no? Y es un poco lo que viene a decir esta charla, que si evaluamos la seguridad de los dispositivos, vamos a ver pues, que en muchos va a haber seguridad, pero en muchísimos otros, seguramente más que Claro. en los que hay, va a haber inseguridad. Donde se prioriza el costo por encima de la calidad del código y de Sí, la seguridad del dispositivo. eso es. Eh, Por ejemplo en el Internet de las Cosas hay muchísimas marcas que intentan llegar los primeros, han intentado llegar los primeros al Internet of Things, ¿no? Al final dejan de lado la seguridad, ¿no? Entonces, claro, pues es un poco el coste, el intentar llegar primero al mercado para vender más. bueno, tú nos comentabas que estaba el tema del, digamos, el alcance que puede llegar a tener esto y cómo eso nos puede ayudar un poco a mitigar digamos, la problemática o que pueda llegar a comprometer nuestros dispositivos. Lo que me da pie a una pregunta que hacen y es, ¿qué hardware recomiendas para hacer auditorías Bluetooth? Porque me imagino que queremos buscar ampliar ese alcance de forma artificial o con hardware adicional. Eso es. Sí, hay pruebas dentro de un PT o dentro de una auditoría Bluetooth, hay pruebas que se pueden hacer directamente con un adaptador, típico adaptador, donde tenemos que podemos, pues con una Kali o con distribuciones de seguridad, pues directamente poder utilizar. Por lo cual es un hardware muy barato. Son adaptadores, los típicos adaptadores Bluetooth. Podemos elegir un chipset concreto, pero son adaptadores típicos. Luego nos podemos ir a hardware un poquito más especializado, ¿no? La Microbit que yo utilizaba en la charla no es hardware especializado para esto, pero sí que gracias a Damien Cauquil, que es un investigador que ha trabajado mucho en el tema de Bluetooth, sobre todo Low Energy, pues ha hecho herramientas como BTL Jack, que es una herramienta que nos permite evaluar ciertas, bueno, por lo menos poder capturar el tráfico que circula entre los dispositivos y ver un poco también pues, el tema del cifrado, ¿no? Entonces, las microbits están en torno a los 15, 20 dólares, lo cual pues, es un hardware bastante asequible. Y luego ya podemos irnos a algo más potente como puede ser un Ubertooth. Ubertooth pues ya es una placa un poco más profesional, con mucho más poderío, pero repito que depende de las pruebas que nosotros necesitemos realizar. Va a depender de eso. Entonces, bueno, pues en función de lo que nosotros queramos hacer en la auditoría, pues vamos a poder utilizar un hardware, otro hardware y otro hardware, e incluso pues diferentes tipos de software. Bueno, como última pregunta, Avalon pregunta, ¿qué fortaleza genera BLE frente a protocolos como Zigbee? Bueno, yo de Zigbee no conozco demasiado. Lo que yo, por ejemplo, sí que conozco de BLE es que no voy a decir en la mayoría, ¿no? Pero en un gran número, un gran volumen de dispositivos que tú empiezas a analizar la seguridad básica. La seguridad básica puede ser lo que era o lo que es la Wi-Fi, por ejemplo, ¿no? Por hacer una analogía que todo el mundo conozca, lo que es la Wi-Fi hoy en día, que hoy en día cuesta más encontrar, al menos aquí en España,
Cuesta más encontrar redes Wi-Fi abiertas o con cifrado web. Eso ya prácticamente no lo encontramos. Por ejemplo, en el caso BLE, lo que sí te vas a encontrar es que muchas de las conexiones entre dispositivos van sin cifrar, ¿no? Entonces, esto nos puede llamar la atención bastante cuando en el mundo Wi-Fi no ocurre. En el mundo Bluetooth Low Energy es más común de lo que pensamos, ¿no? Por ejemplo, hay otras marcas que sí que todo lo que utilizan va firmado o va cifrado, tiene penalización en el rendimiento de los dispositivos, puede tenerla. También pueden ser dispositivos con mayor capacidad de cómputo, porque no es lo mismo una conexión Bluetooth en un smartphone que, por ejemplo, en un AirPod, ¿no? El cómputo va a ser menor. Pero, bueno, el caso es que las fortalezas de BLE en lo que a seguridad se refiere es, tiene medidas de seguridad, no se suelen implantar en muchos casos, y lo que se recomienda, o una de las recomendaciones, es que la seguridad se compute dentro del dispositivo y luego esa información se envíe cifrada, firmada o como nosotros creamos conveniente a través de la conexión BLE. No confiar en lo que BLE nos proporciona, porque como hemos visto en el caso del cifrado con PIN, pues hay debilidades y hay herramientas como Crackle que son capaces de romperlo. Claro, no confía en el canal de comunicación, sino que la información ya vaya cifrada como tal. Muchísimas gracias. Sí. Muchísimas gracias, Pablo, por tu participación. Tenemos más preguntas, te las van a pasar por interno para ver si de pronto por redes puedes responderlas. Perfecto. Y te agradecemos mucho tu participación, la verdad, interesante tu charla. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime, y a todo el equipo de Dragon Jar y disfrutar del evento que lo habéis hecho muy bien. Gracias. Bueno,